Hola a todos y bienvenidos, somos el grupo 2 y hoy nos embarcaremos en una fascinante travesía a través del tiempo, dirigiéndonos a uno de los lugares más trascendentales en la historia de la humanidad, la antigua ciudad de Uruk. Este no es un yacimiento arqueológico más, Uruk es en muchos sentidos la verdadera cuna de nuestra civilización. Fue en sus fértiles tierras y en sus bullosas calles donde se gestionaron y consolidaron muchas de las características fundamentales que hoy definen a la sociedad compleja y urbana. Por parte de la ubicación geográfica, Uruk, un nombre que resuena con ecos de la antigüedad, es hoy conocida como Huarca y se localiza en el sur de Mesopotamia, en el actual territorio de Irak. Su ubicación estratégica fue clave para su florecimiento. Se asentó en la ribera oriental del antiguo cauce del río Éufrates, inmersa en una región de humedales extremadamente fértil. Esta posición en el corazón de la media luna fértil y entre los vitales ríos Tigris y Éufrates. No solo se le proveyó de recursos híbridos y agrícolas, inestimable, sino que también la conectó con una red de rutas fluviales y terrestres que fueron fundamentales para su expansión comercial y cultural. En el ámbito social, Uru fue el crisol de una profunda transformación. Con el rápido crecimiento de su población urbana, la sociedad se estratificó de manera mucho más marcada. En la cúspide se encontraba la élite gobernante y sacerdotal, seguida por una creciente y diversa clase de administradores, escribas, artesanos altamente especializados, comerciantes, soldados y, por supuesto, la vasta mayoría de agricultores y trabajadores que sostenían la ciudad. Pero quizás el hito más trascendental, una auténtica revolución que marcó el futuro de la humanidad, fue la invención de la escritura cuneiforme hacia los finales de este periodo, alrededor de 3100 a.C. Esta invención fue una piedra angular para gestionar la sociedad cada vez más compleja y burocrática, permitiendo un registro detallado de la contabilidad, la administración legal, la comunicación a una escala sin precedentes, lo que a su vez fomentó una mayor especialización laboral y el desarrollo de la educación. En el contexto económico, Uruk fue una potencia regional. Su riqueza se cimentaba en una agricultura de regadío altamente productivo gracias a la fertilidad del creciente fértil y a sofisticados sistemas de canales. Cultivaban cereales de manera intensiva, generando grandes excedentes. El templo, más allá de su función religiosa, actuaba como el epicentro económico, gestionando la producción agrícola, el almacenamiento de bienes y la redistribución de raíces a la población. Además, Uruk fue un vibrante centro de producción artesanal, destacando en la cerámica con la producción en masa de cuencos de borde biselado, textiles y metalurgia avanzada, aunque carecía de ciertos recursos esenciales como madera, metales o piedras. Desarrolló una extensa y compleja red de comercio a la larga distancia para obtenerlos. Las innovaciones de la rueda y el entorno de alfarero, también desarrolladas aquí, revolucionaron drásticamente la eficiencia de su producción y transporte, impulsado aún más su prosperidad. Bueno, continuando con la exposición, vamos a tener los principios del urbanismo y la planimetría de la ciudad de Uruk, que está ubicada en el sur de Mesopotamia, que se desarrolló alrededor de los 4000 antes de Cristo y es considerada la primera ciudad real del mundo. Su urbanismo no fue producto al azar, sino que respondía a principios organizadores religiosos, simbólicos y funcionales. Los principales principios urbanísticos fueron eje teocrático, el templo era el centro del poder y organizaba la ciudad, tanto espiritual como políticamente, doble núcleo sagrado, el Enna para Inna y Cuyaba para Anu, cada uno con su propio templo sobre las plataformas, murallas perimetral, infraestructura hidráulica, ejes visuales y jerárquicos y zonificación incidente, aunque sin aunque sin una ridícula regular, había áreas diferenciadas para vivienda, talleres, almacenes y templos. El resultado era una ciudad con un urbanismo orgánico, pero estructurado por valores religiosos, simbólicos y sociales. Y su arquitectura. Basando el análisis arquitectónico, centramos en cuatro aspectos: espacio, sistema constructivo, materiales y principios ordenadores. Uruk presenta una arquitectura monumental, principalmente templaria, que podemos analizar desde los principios de Vitruvio, Elitas, Firmitas y Venustas.
estudio del espacio. Los templos de Uruk, como los Enna y Anu, estaban organizadas sobre plataformas. La forma arquitectónica consistía en edificios rectangulares, con muros gruesos, contrafuertes y un sistema de nichos en la fachada. Interiormente, los espacios eran longitudinales, destinados a ceremonias rituales. La función del espacio no era solo religiosa, sino también administrativa y económica. Se almacenaban granos y recursos, se llevaba registros en tablillas cuneiformes, se organizaba la retribución de alimentos. Esto demuestra que el templo no solo era un espacio sagrado, sino el verdadero centro funcional de la ciudad. Sistema constructivo, firmitas. El sistema constructivo se basaba en muros de carga, gruesos construidos con adobe. Estos muros estaban reforzados con contrafuertes exteriores y presentaban di- nichos decorativos que también cumplían función estructural. Los templos se construían sobre la plataforma escalonada, lo que les daba estabilidad y jerarquía visual. Los techos eran planos y se sostenía con vigas de madera y cañas. Este sistema respondía tanto a la necesidad de solidez como a la adaptación del clima cálido y seco. Y tenemos también los materiales. Los materiales usados en Uruk eran locales, abundantes y económicos. Adobe, el principal lecho de barro con paja, seco al sol, caña y madera, bitumen y ladrillo. Y al final tenemos los principios ordenadores. La arquitectura en Uruk se organizaba por principios que reflejaban su cosmovisión, cen- centralidad del templo, elevación, accesibilidad rural, simbolismo visual, repetición modular. En la centralidad del templo organizaba tanto la ciudad como el edificio en sí. En la elevación lo lograba lo sagrado se colocaba en lo alto, plataformas para señalar su jerarquía. Accesibilidad ritual, recorridos internos como ejes longitudinales y áreas restringidas. Y simbolismo visual, el templo debía ser visible desde lejos como referencia espiritual y repetición modular. Uso de nichos y contrafuertes como lenguaje arquitectónico constante. Estos principios crean una arquitectura que no solo es funcional, sino representativa del orden cósmico y social. En fin, Uruk fue una ciudad que marcó el inicio de la arquitectura y el urbanismo organizado. Su trazado, sus templos, sus materiales y su simbolismo muestran cómo desde el inicio la arquitectura fue una herramienta para estructurar la ciudad, el poder y lo sagrado. Muchas gracias. Ahora doy pase a mi compañero para que continúe con la exposición. Punto 5 se hablará sobre el aspecto estético sobre la ciudad de Uruk, los principios alrededores, en lo cual la arquitectura en la ciudad de Uruk no solo se buscaba la funcionalidad, sino que también expresar la belleza y el simbolismo religioso. Las fachadas de los templos como el de Edma eran monumentales, como nichos y ritmos visuales repetitivos. Las manifestaciones artísticas que incluían esculturas motivadas con ojos grandes, bajos relieves religiosos y mosaicos cónicos de la cerámica de colores que decoraban los muros. Todo estaba pensado al expresar las ideas al momento de honrar a sus dioses. Acá podemos observar la simetría, que es la construcción de la expresión que en el eje central tiene un exceso de circulación y eso. En las construcciones de la ciudad de Uruk seguían principios de simetría, laxicidad y jerarquía espacial. Tomamos como ejemplo el templo de Edma, que se organizaba alrededor de un eje central, que seguía que guiaba la circulación. La forma y disposición de los muros reforzaban el orden, la monumentalidad del edificio, en lo cual en los materiales se usaban principalmente ladrillos, adobe, ya que no había piedras en la región. Estos ladrillos se secaban al sol y se cocían. También se usaban mosaicos de cerámica cónica para decorar y en algunos casos revestimientos de conchas y elementos cerámicos decorativos. Como podemos observar en la imagen, observamos
sobre su cerámica, cómo ellos lo decoraban y cómo era su... En las manifestaciones artísticas, se podría decir que Uruk fue una de las primeras ciudades donde se desarrollaron expresiones artísticas con propósito religioso, político y simbólico. El arte no solo era decorativo, sino una herramienta para reforzar el poder divino y comunicar la grandeza de la civilización sumeria. En escultura votiva, los templos de Uruk se colocaban esculturas motivas de personas en actitud de oración. Estas figuras tenían ojos grandes y expresivos, lo cual representaba una vigilancia permanente hacia los dioses. Las esculturas eran ofrendas de devotos para mantener su presencia espiritual en el templo. En la pintura mural rudimentaria no era muy común ni sofisticada como en otras culturas, pero se han hallado restos de pintura con formas geométricas y colores básicos, probablemente hechas. En los mosaicos cónicos, Uruk se destacó por usar mosaicos cónicos hechos de cerámica de colores. Se insertaban en las fachadas de los templos, especialmente en el complejo de Etma, formando patrones geométricos que eran una mezcla de arte decorativo y protección para los muros. En los bajos relieves decoraban muros con escenas religiosas, mitológicas y rituales. Aunque muchos no se han conservado bien, se sabe que la representación de estas figuras eran humanas, animales sagrados y símbolos divinos grabados en la piedra o arcilla. ¿Ya? En el aspecto bioclimático hablaremos sobre el templo más importante de la ciudad de Uruk, que es el templo de Enma, la diosa Inanna. En la orientación, el templo de Enma estaba orientado hacia el este, que era para recibir los rayos de luz del sol al amanecer. Esto tenía un gran significado, ya que para ellos la luz significaba la presencia divina. Y también permitía aprovechar el sol de forma natural, sin sobrecalentar el edificio o el templo. En el asolamiento podemos decir que gracias a los muros gruesos de adobe, el templo se conservaba fresco todo el día. Y el calor en la noche mantenía el calor en las noches. Las coberturas estaban bien ubicadas para evitar la entrada directa fuerte del sol, especialmente durante los veranos y los solsticios de verano. En los vientos podríamos decir que en el templo de Edma, al ver pocas ventanas estaban orientadas hacia el norte para permitir la entrega de brisas frescas o bloquear el calor y el polvo. La masa del edificio servía como barrera térmica contra el clima ártico y cálido de Mesopotamia. En otras consideraciones, podríamos decir que el templo contaba con patios interiores que ayudaban a regular el clima interno y techos planos que permitían liberar el calor por la noche y ser usados en actividades religiosas al aire libre. Gracias.